En medio de los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, existe un lugar que parece salido de una pesadilla. Cientos de muñecas colgadas de los árboles, con miradas vacías y cuerpos mutilados. Hoy conocerás la aterradora historia de la Isla de las Muñecas. Imagina navegar por los tranquilos canales de Xochimilco, rodeado de coloridas trajineras y el bullicio de los turistas. De repente el ambiente cambia. El silencio se apodera del lugar y a lo lejos divisas una pequeña isla. A medida que te acercas, tu corazón comienza a latir más rápido. Entre las ramas de los árboles, cientos de ojos sin vida te observan. Muñecas de todos los tamaños y formas, algunas sin brazos, otras sin piernas, cuelgan como centinelas silenciosos. Has llegado a la Isla de las Muñecas, uno de los lugares más enigmáticos y perturbadores de México. Pero ¿cómo comenzó esta macabra colección? La historia se remonta a hace más de medio siglo, cuando un hombre llamado Julián Santana Barrera decidió alejarse del mundo y vivir como ermitaño en esta pequeña isla de Xochimilco. Julián buscaba paz y soledad, pero el destino tenía otros planes para él. Un día fatídico, mientras realizaba sus tareas cotidianas, Julián hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. En las aguas turbias del canal flotaba el cuerpo sin vida de una niña. La imagen de la pequeña, atrapada entre las plantas acuáticas, se grabó a fuego en su mente. Julián intentó rescatarla, pero ya era demasiado tarde. Días después del trágico suceso, algo extraño ocurrió. Julián vio flotar una muñeca cerca del lugar donde había encontrado a la niña. Para muchos podría haber sido una simple coincidencia, un juguete perdido arrastrado por la corriente. Pero para Julián fue una señal. Convencido de que el espíritu de la niña seguía presente en la isla, atormentado y sin poder descansar, Julián tomó una decisión que marcaría el inicio de una leyenda. Rescató la muñeca de las aguas y la colgó de un árbol cercano. En su mente, este acto serviría como ofrenda y protección para el alma perdida de la pequeña. Pero Julián no se detuvo allí. Obsesionado con la idea de apaciguar el espíritu de la niña y protegerse de posibles maldiciones, comenzó a coleccionar más muñecas. Cada vez que encontraba una abandonada en los canales o en la basura, la llevaba a la isla y la colgaba de los árboles. Con el paso de los años, la colección de Julián creció de manera exponencial. La isla, antes un remanso de paz y naturaleza, se transformó en un inquietante museo al aire libre. Cientos, quizás miles de muñecas pendían de las ramas, se apoyaban contra los troncos o yacían esparcidas por el suelo. El aspecto de estas muñecas no hacía más que aumentar la sensación de inquietud. Expuestas a la intemperie, el sol, la lluvia y la humedad habían hecho estragos en ellas. Sus rostros, antes alegres y coloridos, se habían deformado. La pintura se había descascarado, dejando al descubierto plástico blanquecino que semejaba hueso. Algunas habían perdido los ojos, quedando con cuencas vacías que parecían mirar directamente al alma de los visitantes. La noticia de la extraña isla comenzó a circular. Al principio eran solo rumores entre los lugareños, historias susurradas sobre un hombre loco que vivía rodeado de muñecas embrujadas. Pero poco a poco, la fama de la Isla de las Muñecas se extendió más allá de Xochimilco. Curiosos y aventureros comenzaron a llegar, deseosos de ver con sus propios ojos este lugar único. Y con ellos llegaron las historias. Los visitantes aseguraban que las muñecas parecían observarlos, que sus cabezas giraban siguiendo sus movimientos cuando les daban la espalda. Algunos juraban haber escuchado susurros y risas infantiles en la oscuridad cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban entre los árboles. Julián, lejos de desalentar estas historias, las alimentaba. Contaba a quien quisiera escuchar sobre cómo las muñecas cobraban vida por la noche, cómo a veces las encontraba en posiciones diferentes a como las había dejado. Hablaba de voces que lo llamaban en sueños y de la constante sensación de ser observado. Para muchos, Julián era simplemente un hombre perturbado por la soledad y el aislamiento. Para otros, era el guardián de un portal entre nuestro mundo y el más allá. Fuera cual fuera la verdad, la Isla de las Muñecas se convirtió en un imán para lo sobrenatural. Pero la historia de Julián y su isla estaba lejos de terminar. En el año 2001, casi 50 años después de haber comenzado su extraña colección, Julián Santana Barrera fue encontrado muerto. Y aquí es donde la realidad y la leyenda se entrelazan de una manera escalofriante. Julián no murió en su cabaña, rodeado de sus muñecas. No, su cuerpo fue hallado flotando en el mismo canal donde, según la leyenda, había fallecido aquella niña años atrás. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento, pero para muchos esto fue más que una simple coincidencia.
¿Había sido Julián finalmente reclamado por los espíritus que durante tanto tiempo había intentado aplacar? ¿O fue simplemente un trágico accidente, un final irónico para un hombre que había dedicado su vida a una obsesión nacida de una muerte similar? Sea cual sea la verdad, la muerte de Julián solo sirvió para aumentar el aura de misterio que rodeaba a la isla. Muchos comenzaron a creer que las muñecas, ahora sin su cuidador, habían quedado como guardianas de los espíritus atrapados en la isla. Algunas personas aseguraban que, desde la muerte de Julián, las muñecas se habían vuelto más activas, más inquietas. Hoy en día, la Isla de las Muñecas es uno de los lugares más enigmáticos y controversiales de México. Se ha convertido en un destino turístico único, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Algunos llegan buscando emociones fuertes, otros por curiosidad morbosa, y algunos más con la esperanza de experimentar algo sobrenatural. El viaje hasta la isla es una experiencia en sí misma. Los visitantes deben navegar por los canales de Xochimilco en coloridas trajineras, las tradicionales barcas de la región. A medida que se alejan de las zonas más turísticas, el ambiente cambia. El bullicio de la ciudad queda atrás, reemplazado por el suave sonido del agua y el canto de las aves. Y entonces, casi de repente, aparece. La Isla de las Muñecas surge como una visión surreal entre la vegetación. Lo primero que llama la atención son las muñecas. Están en todas partes, colgando de los árboles, apoyadas contra los troncos, esparcidas por el suelo. Algunas son antiguas, con rostros de porcelana agrietados por el tiempo. Otras son más modernas, muñecas de plástico decoloradas por el sol. El impacto visual es inmediato y poderoso. Incluso los visitantes más escépticos no pueden evitar sentir un escalofrío al ver cientos de ojos sin vida observándolos fijamente. La atmósfera es densa, cargada de una energía difícil de describir. A medida que los turistas exploran la isla, la sensación de inquietud crece. Entre las muñecas hay carteles escritos a mano, algunos por el propio Julián, otros por visitantes que han dejado sus propias ofrendas. Mensajes que hablan de espíritus, de almas perdidas y de extraños sucesos ocurridos en la isla. Muchos visitantes reportan experiencias inexplicables. Algunos juran que han visto muñecas parpadear o mover ligeramente la cabeza. Otros hablan de sensaciones de ser tocados cuando no hay nadie cerca, o de escuchar susurros y risas infantiles cuando están solos. Los más sensibles a lo paranormal aseguran que la isla está impregnada de una energía poderosa y antigua. Hablan de sentir presencias invisibles, de cambios repentinos de temperatura y de una constante sensación de ser observados. Pero incluso para aquellos que no creen en lo sobrenatural, la Isla de las Muñecas es un lugar que deja una profunda impresión. Es un testimonio de la soledad, la obsesión y el poder de las creencias humanas. Cada muñeca colgada representa una historia, un momento en la vida de Julián Santana Barrera y su incansable búsqueda de paz y redención. A medida que el sol comienza a ponerse y las sombras se alargan entre los árboles, la isla adquiere un aire aún más siniestro. Las muñecas, con sus rostros deformados por el tiempo y los elementos, parecen cobrar vida en la penumbra. Es en estos momentos cuando incluso los más escépticos comienzan a cuestionarse si hay algo más en este lugar de lo que se puede ver a simple vista. La Isla de las Muñecas plantea más preguntas que respuestas. ¿Son simplemente muñecas viejas, testigos silenciosos de la obsesión de un hombre? ¿O son, como muchos creen, guardianas de un oscuro secreto que aún sigue sin resolverse? Es posible que en este pequeño pedazo de tierra, en medio de los canales de Xochimilco, el velo entre nuestro mundo y el más allá sea más delgado. Cada visitante debe decidir por sí mismo qué creer. Pero una cosa es cierta, nadie sale de la Isla de las Muñecas sin ser profundamente afectado por la experiencia. Así que la pregunta queda en el aire, resonando como un eco en la noche. ¿Tú te atreverías a visitar la Isla de las Muñecas? ¿Tendrías el valor de enfrentarte a cientos de ojos sin vida, a susurros en la oscuridad y a la posibilidad de que tal vez no todo lo que vemos es todo lo que hay? La decisión es tuya. Pero recuerda, algunas historias son más que simples leyendas y algunos lugares guardan secretos que quizás sea mejor no descubrir.